se pasan, pero otras veces pueden tener su importancia. Bueno, para aclararnos el tema y para hablar de las diarreas tenemos con nosotros al doctor Luis Yuguero, que aunque la mayor parte de ustedes lo conocen, pues quiero hacer una pequeña presentación. El doctor Yuguero aterrizó en Burgos en 1977 y desde entonces ha trabajado como médico especialista de aparato digestivo, primero en el Hospital General Llagüe y por último en el Hospital Universitario, donde se jubiló en 2014 como jefe de servicio, que era entonces. En la actualidad sigue ejerciendo su actividad privada. En su currículum figuran más de 50 publicaciones como primer firmante de presentaciones científicas de su especialidad. Ha sido colaborador honorífico de la Universidad de Valladolid y también ha asistido a numerosos congresos en calidad de ponente. También ha contribuido como autor con diversos capítulos en diversos textos de medicina. Pero yo también quiero resaltar su especial compromiso con la profesión médica, de tal forma que él ha sido durante más de 7 años presidente de la Comisión de Deontología Médica de este Colegio de Médicos de Burgos, y les puedo asegurar que esto es un cargo difícil y de mucha responsabilidad. Y esta labor no solamente se ha ceñido al ámbito local, sino que paralelamente también fue vocal nacional de la Comisión de Deontología de la Organización Médica Colegial de España. Y aún todavía sigue siendo secretario de la Comisión de Ética de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva. Bueno, y no quiero prolongarme, nada más le quiero agradecer muy sinceramente que haya querido colaborar con nosotros en estas charlas de salud. Muchas gracias. Bueno. Espero que se oiga. Si no lo oyen, me lo dicen, intentamos acoplarlo un poquito mejor. Muchas gracias al doctor Pérez Viloria por la presentación que ha hecho. No sabía yo que tenía tantas cosas, pero bueno. No sé dónde ponerme, porque la verdad es que este aula está concebida un poco para todos menos para el ponente, así que me van a permitir que me ponga aquí entre ustedes y vamos a ir hablando un poco del tema. El tema, como él ha explicado, pues evidentemente, ¿quién no ha tenido una diarrea? Pero la mayoría de las veces, gracias a Dios, son procesos banales y procesos que se autolimitan, es decir, que ellos mismos mejoran, pero en algunas ocasiones, vamos a ver si podemos ampliar esto. Ahí, vale. Pero en algunas ocasiones, como les iba a decir, entramos dentro de las diarreas crónicas. El capítulo por el que vamos a hablar, diarreas crónicas en el adulto, colon irritable y otras patologías, bueno, lo vamos a circunscribir fundamentalmente a las diarreas crónicas y al colon irritable, porque las otras patologías sería extenderse mucho y si ustedes están interesados, yo no tengo ningún inconveniente en otro momento de hablar de esas otras patologías donde entrarían ya enfermedades mucho más específicas, como podría ser la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, la colitis microscópica, etc. Así que vamos a intentar esbozar un poquito este tema. Lo primero que hay que hacer, evidentemente, es definir qué es una diarrea crónica, es decir, cuándo estamos dentro de una diarrea crónica. Si a lo mejor utilizo términos excesivamente técnicos y profesionales que no comprendan ustedes, aunque aquí hay médicos, sé que también hay público en general, no tengan el más mínimo inconveniente en preguntarme y lo aclaramos. Pero bueno, una diarrea crónica se define como un aumento significativo, como un aumento significativo en el número y en el volumen de las deposiciones. Los americanos hablan de que debe de haber un volumen de 200 mililitros o más
para poder hablar de una diarrea crónica. 200 centímetros cúbicos, bueno, pues es ya una cantidad significativa. Por lo tanto, aumento significativo en el volumen de las deposiciones y en el número de las mismas. Se considera una diarrea cuando el paciente tiene por encima 4 o más deposiciones al día. Hasta 3 deposiciones normalmente se puede estar hablando del ritmo intestinal concreto de una persona concreta igualmente. Pero además tiene que tener la característica de disminución de la consistencia, es decir, tienen que ser heces blandas, muy blandas o líquidas, y, importante, por un periodo superior a 4 semanas. Aunque estas 4 semanas se puede tener la diarrea de forma continua o de forma intermitente. Bien, pues si cumplimos este criterio, estamos ya definiendo qué es una diarrea crónica. Y ahora tendríamos que decir qué tipos de diarrea es. Probablemente para el paciente le da igual, tiene una diarrea y punto, pero para el médico no, porque en función del tipo de diarrea podremos posteriormente orientar el tipo de tratamiento que vamos a efectuar. Mire, a ver si... Hablamos de 4 tipos fundamentales de diarrea. La diarrea secretora se caracteriza por un aporte importante de contenido líquido al intestino. Entre lo que nosotros ingerimos y las secreciones internas, es decir, las secreciones biliares, pancreáticas, los propios jugos intestinales, etcétera, etcétera, al intestino le damos un aporte de 10 litros al día. Nosotros no somos conscientes de eso, pero eso está ocurriendo en nuestro interior. Y lógicamente, si estuviéramos con 10 litros en el intestino, pues vamos, ni el tapón de corcho que nos pusiéramos serviría para frenar la diarrea. Ese volumen tan importante de líquido que se aporta al intestino en función de todas esas secreciones internas, se absorbe en un 99%, sobre todo en el intestino delgado y en el colon. Fundamentalmente, al colon tiene que llegar ya una cantidad muy inferior a esta, porque si no tendríamos una diarrea propiamente como tal. Entonces, según esto, la diarrea podría surgir como consecuencia de un aumento del aporte o como consecuencia de una disminución de la absorción que realiza el intestino sobre un aporte normal, es decir, sobre algo que no excede el aporte habitual. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente, fíjense, simplemente una disminución del 1% en la absorción que realiza el intestino delgado y el colon sería suficiente ya para provocar una diarrea. O sea que eso da una idea de cómo, sin que nosotros seamos conscientes, trabaja nuestro organismo en la regulación del contenido que le llega al intestino. Tenemos otro tipo de diarrea, que es la diarrea osmótica. Esta diarrea, ¿por qué se caracteriza? Bueno, ustedes ya saben que la ósmosis es un fenómeno físico por el cual, si hay una membrana, a ambos lados de la membrana se produce el paso de líquido o el paso de un soluto, dependiendo de la presión oncótica que haya en ese momento. Bueno, pues cuando nosotros le damos al intestino una sustancia no absorbible, estamos haciendo que esa sustancia sea osmóticamente activa. ¿Qué es lo que está haciendo? Está reteniendo líquido dentro de la luz intestinal. Es decir, está haciendo que se reduzca con ello la absorción de ese volumen tan importante que hemos visto. Hay una característica en este tipo de diarrea, y es que como normalmente está producida por sustancias que hemos ingerido, pues cuando nosotros evitamos la ingesta de la sustancia que la provoca o nos quedamos en ayunas, la diarrea prácticamente en poco tiempo cedería. Después hablaríamos de otro tipo de diarrea que normalmente suele ser aguda, pero que en muchos casos se convierte en una diarrea de tipo crónico. Estaríamos hablando de la diarrea inflamatoria. Este tipo de diarrea se caracteriza porque ya hay algunos síntomas más que nos van a decir que, ojo, que ese intestino no se está comportando de la forma adecuada y debida. Se caracterizaría, ¿por qué? Pues porque el paciente ya tendría fiebre, normalmente en el otro tipo de diarrea de las que hemos estado hablando no se produciría tal hecho, habría una afectación del estado general con posible pérdida de peso
y en las heces, que podrían ser, pues seguirían siendo blandas, semilíquidas o líquidas, podría aparecer la sangre o podría aparecer pus. Entonces, ya esto nos indica que es una diarrea mucho más grave. En este capítulo, en esta situación, tendríamos que determinar, luego hablaremos, lo que se llaman los reactantes de fase aguda. ¿Qué son? Pues la velocidad de sedimentación estaría elevada, los leucocitos, que saben ustedes que son una defensa del organismo, estarían elevados, sobre todo un tipo de leucocitos, concretamente los neutrófilos, la proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda, se nos elevaría igualmente, y bueno, incluso otro tipo de determinaciones analíticas, cuyos nombres, bueno, pues los voy a omitir porque no merece la pena hablar de ellos. Y además tendríamos una diarrea que también es relativamente frecuente por dismotilidad. ¿Qué es lo que significa dismotilidad? Pues una alteración en los movimientos propios del intestino. Es decir, el intestino funcionaría mucho más rápido de lo que es habitual y como consecuencia de ese funcionamiento extremadamente rápido, el tiempo que permanecerían las heces dentro se acortaría de forma muy significativa y como consecuencia de ese acortamiento en el tiempo, al colon no le daría tiempo suficiente para absorber el agua que tiene que absorber para endurecer las heces y como consecuencia de ello, pues habría una diarrea más o menos pronunciada. Pero hay que tener en cuenta que esto que es teoría, en la práctica no ocurre así, sino que la mayoría de las veces se entremezclan unas con otras. Por lo tanto, una misma entidad a veces puede producir una diarrea, por distintos y diferentes mecanismos de los que hasta ahora hemos comentado. Intentar hablar de todas las diarreas crónicas, bueno, sería una locura, porque aquí tienen ustedes una lista y seguro que faltan algunas. Es decir, pues desde diarreas de tipo infecciosas, alteraciones de la inmunidad, es decir, lo que la gente llama las defensas inflamatorias, como consecuencia de una insuficiencia pancreática, por trastornos biliares, es decir, bueno, aquí habrá probablemente 50 y tantos o más entidades que pueden cursar con una diarrea crónica y que no nos vamos a parar a detallar. Esto tal vez tenga más importancia. ¿Qué tenemos que hacer con una diarrea crónica? Una vez que ha cumplido los criterios que anteriormente hemos definido, sobre todo el criterio del tiempo de más de 4 semanas de duración, pues entonces tendremos que hacer algunas cosas y vamos a ver qué es lo que hacemos. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos un problema difícil de resolver. ¿Ese problema qué es? Pues como tantas veces en medicina es hasta dónde llego, dónde me paro. A veces te excedes y otras veces no llegas. Bueno, pues ese es el primer problema que tenemos que resolver. Problema que no solamente es para una diarrea crónica, sino, como digo, para muchas actividades de la medicina. Es obvio que lo primero que tenemos que hacer es como en cualquier paciente, es decir, hacer una historia clínica. Hacer una historia clínica lo más detallada posible. Muchas veces, por desgracia, nos vemos limitados por el tiempo que se nos asigna para ver a un paciente y no puedes detenerte pues, en la exquisitez que, por ejemplo, cuando yo era alumno interno en la cátedra, nos exigía el catedrático de hacer una historia clínica. Pero sí que tenemos que valorar los antecedentes personales y también los familiares, porque si en la familia hay antecedentes de celiaquía, enfermedades inflamatorias, enfermedades metabólicas, etcétera, cáncer o pólipos, bueno, pues ya estamos orientando un poquito por dónde tenemos que ir. La edad del paciente es fundamental. No es lo mismo tener una diarrea crónica cuando uno tiene 25, 30 o 40 años, que muy probablemente estaríamos hablando en este caso de una enfermedad inflamatoria intestinal, que tener una diarrea que antes no hemos tenido, una diarrea crónica de más de 4 semanas de duración, pues cuando se tienen 65, 70 o 80 años. En el primero de los casos estaríamos probablemente en este tipo de enfermedades, en el segundo de los casos podríamos estar ante la posibilidad de un cáncer de colon. Y ya serían palabras mayores. Hay que preguntar al paciente si
ha residido siempre en el mismo sitio donde habitualmente reside, o si por el contrario ha viajado. Si ha viajado a Centroamérica, o ha viajado a la India, o ha viajado a Egipto, pues tendremos que pensar en la posibilidad de una parasitosis intestinal, porque es algo que en esos países se da con muchísima frecuencia. La profesión también, personas que trabajan en instituciones, por ejemplo, pues de deficientes psíquicos o físicos, están sometidos a la posibilidad de infecciones víricas o bacterianas que contraen en el cuidado de las personas que ellos atienden. Y luego, ya lo hemos dicho antes, la relación con la ingesta. Si tenemos una diarrea, hacemos el ayuno y se corta, pues evidentemente está claro que estamos ante una diarrea de carácter osmótico. Si la diarrea se produce en el sueño, esto es importante. Perdón, hay un dicho en medicina que dice que el colon duerme cuando duerme el paciente. ¿Esto qué significa? Pues que normalmente, salvo raras circunstancias, no nos levantamos por la noche de forma habitual y continua a defecar, sino que estamos dormidos. Y en todo caso es cuando nos despertamos y se pone en marcha nuestro intestino grueso, porque el intestino delgado sigue trabajando durante la noche, es cuando tenemos la sensación de querer defecar y vamos al servicio. Por lo tanto, una diarrea crónica que no respeta el sueño ya nos está diciendo algo, que probablemente la procedencia o la causa la tenemos que buscar en el intestino delgado. Y por último, esto es tremendo. Hoy día es que tomamos cantidad de potingues, pero cantidad. Y si ustedes se van a lo que ponen los medicamentos, pues aunque el fabricante del medicamento pone todo lo que ha encontrado y algo más para cubrirse las espaldas, pero no cabe duda que hay multitud de fármacos entre los cuales en los efectos secundarios figura la diarrea. Y si esos fármacos encima son antibióticos, todavía más. Y si el paciente ha tenido la mala suerte de tener que recibir una radioterapia, pues muchas veces eso provoca una atrofia en las vellosidades intestinales, que es el elemento por el cual el intestino absorbe el agua, y esa atrofia pues también nos puede llevar a la aparición de una diarrea. ¿Qué pasa ahora? Dios, esto sí que ya me alarma más. Vamos a ver qué ha pasado. Bueno, pues aquí parece que funciona. ¿Se ve ahora? Bueno, vamos a ver si no tenemos por ahí el chino que siempre mete. Bueno, otra de las cosas que tenemos que hacer en la historia es valorar las características de las heces. Si tenemos unas heces líquidas y de gran volumen, ya lo hemos apuntado, provienen de intestino delgado o de colon derecho. Si por el contrario son heces pastosas, con grasa, y que queda pues como si hubiera una separación entre el agua y el aceite, estaríamos pensando en una insuficiencia pancreática. Y como ya anteriormente hemos dicho, si hay fiebre, moco, sangre o pus, pues estaríamos pensando ya en una colitis, en unas enfermedades profundas, como la colitis ulcerosa, el Crohn o la disentería amebiana. Vamos a ver si ahora funciona. Vale, sí, parece que sí. Posteriormente lo que tenemos que hacer es explorar al paciente. Estamos en la misma que decíamos. Aunque tengamos poco tiempo, por lo menos hay que tocar la tripa. Pero habría que buscar más, habría que buscar actas. Si encontramos muchas actas en la boca, podríamos pensar en una enfermedad inflamatoria intestinal. Problemas oculares, como la uveitis, que también se dan en la enfermedad de Crohn, sobre todo. Síntomas articulares, que se dan en todas estas enfermedades. O plastrones inflamatorios y masas abdominales, es decir, si cuando tocamos la tripa al paciente nos encontramos ahí una cosa dura y que le duele, eso nos indicaría que puede haber una diarrea de carácter infeccioso o simplemente, por ejemplo, una diverticulitis o un problema de este tipo. Los ruidos intestinales, normalmente las diarreas están aumentados, pero si el ruido intestinal es muy intenso, en lo que se llama un peristaltismo de lucha, es decir, el intestino está luchando, está ejerciendo más fuerza para vencer un obstáculo, pues podríamos pensar en que podemos tener entre manos un cáncer de colon. Debemos de hacer determinados análisis, no voy a detenerme, pues los que tienen ustedes aquí especificados, pero sobre todo
los de arriba, el hemograma, la velocidad de alimentación, los electrolitos, para saber que no hay una deshidratación. Ya hemos hablado de los reactantes de fase aguda. Esto es importante, las proteínas totales y la albúmina nos va a decir si el paciente está desnutrido como consecuencia de la diarrea crónica. También determinar la inmunoglobulina total, porque pacientes que tienen un déficit de esta proteína, de esta inmunoglobulina, una de las cosas que pueden tener es una diarrea crónica. Los anticuerpos antitraglutaminasa, si son positivos, nos van a hablar de la posibilidad de una enfermedad celíaca. Cierto que en el adulto la enfermedad celíaca tiene muy pocos síntomas, probablemente ninguno, y a veces simplemente unos valores bajos de hierro o de ferritina plasmática nos pueden inducir a pensar en que esa diarrea pueda ser como consecuencia de una enfermedad celíaca. Y las enfermedades tiroideas, sobre todo el hipertiroidismo, puede cursar con diarrea. Y tal vez lo más importante, el estudio de las heces. Tenemos que hacer un coprocultivo para saber si tenemos una diarrea por lo que se llama enterobacterias patógenas, es decir, por una salmonela, por una shigella, por una yersinia o por un clostridium. Perdón, por un campylobacter, no por un clostridium. Tenemos que hacer la toxina del Clostridium difficile, porque esto se nos va a positivizar y a elevar en aquellas diarreas crónicas inducidas por antibióticos. La sangre oculta en heces, hay que hacer 3 determinaciones para descartar los parásitos, y también otra determinación o más para descartar la sangre oculta en heces. Si es una diarrea crónica y tiene sangre oculta en heces, tendremos que pensar igualmente ya en procesos orgánicos como el cáncer o la disentería o la enfermedad inflamatoria. Y sobre todo la calprotectina. La calprotectina es un elemento que hoy día nos permite perfectamente poder diferenciar lo que vamos a hablar posteriormente de las diarreas de otra naturaleza. Una persona que tiene una diarrea crónica con una calprotectina normal por debajo de 50 miligramos por kilo de peso, muy probablemente va a tener un colon irritable. Luego, más adelante, dependiendo de que ya la cosa se complique, pues habría que hacer una serie de estudios específicos, bueno, como son estudios de malabsorción, de azúcares, sobre todo de sorbitol, el test de la desilosa, el test del aliento de hidrógeno, que sirve para ver si hay un sobrecrecimiento bacteriano, es decir, si hay muchas más bacterias de las normales en el intestino y de otro tipo distintos a las que normalmente están en el propio intestino, la determinación de la lactasa fecal para descartar que la diarrea sea producida por un defecto en la absorción de grasas. Cuando sospechamos un tumor neuroendocrino, que son muy poco frecuentes, pues hacer vasopéptidos activos. Y lo que sí debemos de hacer, sobre todo, si el paciente sobrepasa la edad de 50 años, la posibilidad de hacer una ileocolonoscopia con biopsias del ilion y escalonadas del colon para descartar la colitis microscópica. En algunos casos concretos, si sospechamos una mala absorción, hay que hacer una gastroduodenoscopia con biopsias duodenales, lo cual nos va a permitir descartar, junto con los anticuerpos antitraglutaminasa, la posibilidad de una enfermedad celíaca, pero también nos permitirá descartar una enfermedad parasitaria, por ejemplo, producido por un parásito que se llama Giardia lamblia, o incluso otra enfermedad que es la enfermedad de Whipple. En algunos casos tendremos que llegar al estudio de la enteroresonancia magnética nuclear. Hoy día los estudios con contraste prácticamente están abandonados y en algunos casos también, imagínense que pensamos o sospechamos la posibilidad de un linfoma, es decir, de una enfermedad neoplásica maligna del intestino delgado. Bueno, pues en esos casos tendríamos que hacer una cápsula endoscópica. Afortunadamente, la mayoría de estas exploraciones no hay que hacerlas porque con las anteriores llegamos a un diagnóstico. Si después de haber hecho todo esto, o aquellas cosas que hemos estimado que eran necesarias, no hemos encontrado ninguna causa orgánica que justifique la diarrea, estaríamos hablando de una diarrea funcional. Entonces, estaríamos ante una diarrea de 4 semanas o más de evolución en la que no se ha podido demostrar causa orgánica. Esta es la definición de diarrea funcional. Bueno, pues no sé qué pasa con esto. Es que hoy, vamos a ver.
Bueno, si nada más es una vez cada 10 o 15, pues no está mal. Si la diarrea funcional, que ya hemos diagnosticado porque cumple el criterio arriba señalado, se acompaña de dolor abdominal, muy importante, mejora o se asocia con la expulsión de heces diarreicas, entonces se podría decir que estamos ante el diagnóstico de un colon irritable con predominio de la diarrea. Luego verán que el colon irritable tiene 3 subtipos, y este sería uno de ellos. Bien, y como hemos hecho con la diarrea crónica, vamos a definir el colon irritable. ¿Qué es el colon irritable? En realidad debería de hablarse de síndrome del intestino irritable, pero bueno, este término ha hecho mayor furor y es el que se emplea. Es un trastorno funcional digestivo, es decir, ya hemos dicho que un trastorno funcional digestivo es aquel en el que no encontramos una causa orgánica que lo justifique, caracterizado por la presencia de dolor, síntoma fundamental, hasta tal punto de que si no existe el síntoma del dolor no podemos diagnosticar un colon irritable, asociado a cambios en la frecuencia, para más o para menos, y en la consistencia de las deposiciones. Si se cumplen estos criterios, estamos ante un colon irritable, que es, como ahora veremos, algo extremadamente frecuente. Tenemos que, los que son médicos probablemente conocen la diferencia entre prevalencia e incidencia, pero hay que decir qué es lo que significa cada una de ellas. La prevalencia es la proporción de la población que padece una enfermedad concreta en un momento determinado. Es decir, vamos a saber qué prevalencia ha tenido el colon irritable en la provincia de Burgos en el año, por ejemplo, 2015. Y nos van a decir, pues un 4, un 10, un 30%. Bien, eso sería la prevalencia. Mientras que la incidencia es el número de casos nuevos que se habrían producido en la provincia de Burgos durante el año 2015. Esa es la diferencia entre estos dos términos que muchas veces incluso los profesionales confundimos. Mire, en Occidente el colon irritable ya nos dice algo. El hecho de que la prevalencia sea de un 10 a un 18% frente a lo que se da en Asia o en África, ya nos está diciendo que es una enfermedad digamos, del mundo desarrollado. En España la prevalencia es entre un 7 y un 9%. La incidencia que se describe en el mundo occidental, en Europa y en Estados Unidos, es de 200 a 300 casos por 100.000 habitantes y año. Esa incidencia para Estados Unidos y Unión Europea daría una prevalencia aproximadamente para estos dos, bueno, más que países, de aproximadamente el 12%, que es algo a tener en cuenta. Bueno, ahora, en España, fíjense, en las consultas de atención primaria, el 9% de las consultas que tienen los médicos de atención primaria es por este problema, el colon irritable. Pero es que cuando ya vamos a las consultas especializadas, se nos va un 30%. Es decir, que prácticamente 1 de cada 3 pacientes que vemos en una consulta de aparato digestivo es por un problema relacionado con el síndrome del intestino irritable o patologías funcionales parecidas. Bueno, gracias por la colaboración. Vamos a ver si ahora pasa. Sí. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que tiene unas repercusiones económicas y sociales y sociolaborales tremendas. Tremendas. Estos pacientes son pacientes que consumen un 50% más de recursos sanitarios que los controles sanos. Pero no solamente eso, son pacientes que por el problema crónico que implica el colon irritable tienen una merma en su productividad laboral estimada entre un 26 y un 31%. En los Estados Unidos, que son muy dados a hacer estudios sobre todo estos temas y sobre todo miran la pela tremendo,
tremendamente. Bueno, pues en los Estados Unidos se estima que consultan anualmente por el problema del síndrome del intestino irritable alrededor de 3,5 millones de personas. Y en ese país ello supone un gasto anual de 20 billones con B de dólares. O sea, tremenda la importancia y el impacto que tiene esta enfermedad. Bueno, pasamos. Pero es que además, este tipo de enfermedad no va por siempre sola, puede ir, pero muchas veces va asociado a otras, bueno, ahora soy yo, a otra probabilidad de que el paciente que tiene un síndrome de intestino irritable presente otros tipos de trastornos funcionales digestivos. Y así, un 47% de pacientes con el síndrome de intestino irritable presentan signos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y entre un 15 y un 42% presentan síntomas dispépticos. Con lo cual no es infrecuente encontrar que, aparte de los síntomas propios del colon irritable, los pacientes te digan: es que me duele también la boca del estómago, es que cuando como me lleno enseguida, es que parece que he comido un buey y además tengo una digestión pesadísima, y es que me hincho, y es que por la tarde parece que necesito 2 tallas más de pantalón o de falda de la que tengo por la mañana. Pero además se asocia a otro tipo de trastornos, que muchos de ellos también tienen una base funcional: la cefalea o migrañas, la ansiedad, el insomnio, la depresión, la fatiga crónica, etc. O sea que luego después, cuando lleguemos a decirle a un paciente de estos que no tiene nada, pues a lo mejor se levanta y te pega con el fonendo o con el libro en la cabeza. ¿Por qué se produce esto? Pues mire usted, como en tantas cosas en medicina, seguimos sin saber con precisión por qué se produce y cuáles son los mecanismos por los que llega a producirse el síndrome del intestino irritable. Sí que se sabe que hay alteraciones de la motilidad del intestino, ya lo hemos dicho antes. Si existe una aceleración, pues muy probablemente tendremos una diarrea, pero si el intestino va mucho más lento de lo que es habitual, se absorberá mucha más agua y entonces tendremos un estreñimiento. Pero también hay alteraciones de la sensibilidad, hay una hiperalgesia visceral. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que los pacientes que padecen un colon irritable tienen un umbral del dolor mucho más disminuido que aquellos otros que no lo padecen. ¿Cómo se sabe esto? Pues con estudios de estimulación. Aquí tienen una gráfica, fíjense, la gráfica de abajo es la gráfica de un paciente normal, entre comillas, yo no sé quiénes somos normales y cuáles no. Y fíjense que se necesita una estimulación. ¿Esto qué se hace? Pues se mete un globo dentro del recto y este globo se va hinchando progresivamente con aire. 20 centímetros cúbicos, 60, 100, 140, así sucesivamente. Fíjense que una persona normal empezaría a tener sensación de dolor y de distensión cuando ya se han introducido 140 mililitros o centímetros cúbicos de aire en el balón rectal. Pero fíjense la curva del colon irritable. Basta ya con 30 o 40 centímetros o 60 para que ya empiece a tener una sensación de dolor y de distensión. Y ya esa sensación es claramente patológica en relación con el normal cuando llegamos a los 140 centímetros cúbicos. Es decir, por lo tanto, hay mayor percepción de dolor de la que tendría cualquier otra persona. Pero es que además nosotros interpretamos si nos duele o no nos duele algo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro lo está interpretando como tal y nos está diciendo: oye, a ti te duele la tripa y te duele en este lado, te duele en este otro. Pero se ha demostrado que existe una inadecuada coordinación de los impulsos que recibe el cerebro, de cómo los interpreta y de cómo ordena que se comporte el intestino. Entonces, como consecuencia de eso, la respuesta motora del tubo digestivo, ¿qué es lo que hace? Espasmo. El espasmo no es más que una contracción brusca, mantenida y dolorosa del intestino o de cualquier otro órgano con músculo liso. Ese espasmo puede ser único o puede ser múltiple. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hay un espasmo? Pues lo mismo que si ustedes le ponen a un riachuelo chiquitito, pues una presa. Por debajo de la presa casi no hay agua y por encima se embalsa el agua. Pues aquí lo que ocurre es que, bueno,
Lo que ocurre aquí es que cuando hay un espasmo se produce una dilatación, una distensión del intestino. Y si hay más espasmos, pues tendríamos espasmo, distensión, y esto es lo que hace que el paciente tenga ese dolor a veces tan intenso. De los factores psicosociales se sabe que pueden ser desencadenantes del síndrome. Y no es infrecuente que un acontecimiento grave en la vida de cualquier paciente, pues no sé, la enfermedad de su hijo, de su mujer, del mismo, o la pérdida del trabajo, o cualquier situación de estas, pueda constituir el punto de partida de los primeros síntomas del paciente, o incluso exacerbar aquellos que ya tenía y que eran relativamente soportables. Ya hemos hablado de esto, de la mayor frecuencia que en este grupo de pacientes se da del estrés y demás, no vamos a incidir y pasamos al siguiente. Pero además es muy frecuente que cuando le haces la historia al paciente te diga, es que mi padre, o es que mi madre, o es que mi hermana, o es que mi hermano tiene también un colon irritable. Pues sí, se presenta la posibilidad 2 o 3 veces superior de que haya un colon irritable cuando hay un paciente familiar, un antecedente familiar que lo tiene. Pero también se da mayor frecuencia entre gemelos. Aquellos que son mellizos, uno puede tenerlo y el otro no, pero en cambio entre gemelos sí que se da una mayor frecuencia de que si lo tiene un gemelo lo tenga el otro gemelo. Y por último puede haber una alteración de la flora intestinal, de las bacterias propias que nosotros tenemos en nuestro intestino que en un momento determinado pues se multiplican muchísimo y dan lugar a lo que se conoce como el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, bien, pues teniendo en cuenta todo lo dicho, ¿cómo diagnosticamos un colon irritable? Ya lo hemos esbozado anteriormente, por la historia. Bueno, por la historia. Tienen que cumplir los llamados criterios de Roma III. Como esto era un cisco, en el año 1992 hubo una reunión de expertos en Roma que esbozaron unos criterios diagnósticos aplicables al síndrome del intestino irritable o del colon irritable. Esos criterios fueron revisados 7 años después, en el 1999, y nuevamente, bueno, entonces ya a los primeros se le llamaron Roma I, al segundo Roma II, y en el año 2006 se emitieron los criterios diagnósticos Roma III, que son los que hoy día utilizamos para diagnosticar el síndrome del intestino irritable. Es importante la exploración física, muchas veces en el lado izquierdo nos encontramos con una especie de morcilla dura que cuando le tocas al paciente, el paciente le duele. Y como antes hemos dicho, tenemos que valorar los valores de calprotectina fecal que nos enfocan claramente la posibilidad de que estemos ante un colon irritable. Criterios diagnósticos Roma III, pues el fundamental, dolor o disconfort abdominal, no tiene por qué ser un dolor a veces muy intenso, recidivante, al menos 3 días al mes, durante los últimos 3 meses, que se asocia a 2 o más de los siguientes criterios que luego vamos a ver. En el Roma II se hablaba de que teníamos que tener síntomas al menos 12 semanas de las 52 que tiene el año. Ese dolor tiene que estar asociado a un cambio en la frecuencia de las deposiciones y a un cambio de la consistencia de las mismas. Y una característica importante es que el dolor mejora con la defecación. Los síntomas tienen que haber, y esto ya lo añade en los criterios de Roma III, anteriormente no existían. Los síntomas tienen que haber comenzado como mínimo 6 meses antes de que nosotros establezcamos el diagnóstico de colon irritable. ¿Y qué otros síntomas, sin ser específicos del colon irritable, apoyan el diagnóstico del mismo? Pues el que el paciente haga la frecuencia de las deposiciones sean menor, igual o menos de 3 veces por semana, con lo cual habría una tendencia al estreñimiento, o que tenga más de 3 deposiciones al día, con lo cual hay una tendencia hacia la diarrea. Todo el mundo conoce que algunos pacientes tienen un esfuerzo defecatorio tremendo para poder expulsar las heces y en cambio otros pues tienen que ir a la carrera porque si no, no llegan. Muchas veces te describen una sensación de evacuación incompleta. Es que he hecho normal y oiga, a la media hora tenía la sensación de que no había defecado o depuesto todo lo que
lo que me apetecía. Y sobre todo, a veces puede haber emisión de moco con la deposición, otras veces no, y sobre todo la sensación de hinchazón abdominal, que es un síntoma que los pacientes refieren con muchísima frecuencia. Y dependiendo de lo que predomine, pues tendremos un colon irritable con predominio del estreñimiento o un colon irritable con predominio de la diarrea cuando se cumplen estas condiciones. Por lo tanto, estaremos ante un colon irritable en el que, aparte del dolor, lo que predomina es el estreñimiento y la dificultad para poder defecar, ante un colon irritable, un subtipo de colon irritable en el que predomina fundamentalmente la diarrea, aunque pueda haber algún episodio puntual de estreñimiento, y lo que suele ser más frecuente, la alternancia de estreñimiento y diarrea. Es decir, son pacientes que te refieren que a veces a lo mejor hacen una deposición cada 5 o 7 días y en cambio en otras ocasiones hacen 4 o 5 deposiciones durante 2 o 3 días y posteriormente vuelven al ritmo previo de estreñimiento. Por lo tanto, estos son los 3 subtipos de colon irritable. Colon irritable con predominio del estreñimiento, con predominio de la diarrea o alternancia de estreñimiento y diarrea. Y entonces llegamos a esta situación. La paciente delante del médico le dice: espero que no sea usted uno más de esos 20 doctores incompetentes que me han visto y me dicen que no tengo nada y que todo lo que me han hecho es normal. A un paciente con colon irritable nunca se le puede decir que no tiene nada, porque tiene una enfermedad, no orgánica, pero sí funcional. Y eso es importante. Si un paciente al que hemos diagnosticado de colon irritable no le hacemos entender su enfermedad, es un paciente abocado a ir saltando de médico en médico hasta llegar a esos 20 que decía la señora, que le decían que no tenía nada y que ella se encuentra mal, o él se encuentra mal. Pues claro que sí, porque es una enfermedad. Muchas personas tienden a pensar que si hay síntomas es obligado tener una lesión que los provoca. Pero esto no es así. Podemos tener, quien no ha tenido a lo mejor una cefalea, una migraña, en la que sabemos, bueno, pues que no hay demostración en el TAC ni en la resonancia cerebral de lesiones, y en cambio el paciente que tiene esa cefalea o esa migraña o esa jaqueca, hay veces que tiene que estar metido 2 días en casa con la luz apagada, sin moverse de la cama y sin soportar un solo ruido. Bueno, ya tenemos diagnosticado al paciente o a la paciente de colon irritable. ¿Qué tratamiento le podemos ofrecer? Pues hay una serie de medidas generales. Esto es fundamental. Hay que explicar con claridad la enfermedad, de forma que el paciente lo comprenda y lo asuma. Determinar el grado de comprensión que ha tenido el paciente e insistir si es necesario. Ya sé que el problema vuelve a ser el mismo, el de siempre, el dichoso tiempo. Hay que darle opción de que se aclaren las dudas que surjan. Tengan en cuenta que hoy todos, es muy frecuente que vayamos a internet a buscar información de algo que nos ocurre. Y el problema es que a veces lo malinterpretamos y, bueno, pues todo esto que viene aquí, como me decía esta misma mañana un señor, lo tengo yo. Y por lo tanto tengo un síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, hay que aclarar las dudas que surjan, hay que explicar el pronóstico. Miren, esta enfermedad nunca va a matar a nadie, nunca le va a crear un problema grave, pero sí que le puede amargar la vida. Y le puede amargar la vida porque son enfermedades crónicas, recurrentes, en las que el paciente puede tener fases en las que mejora espontáneamente, a lo mejor sin ningún potingue, y otras fases en las que aunque le tratemos no mejora. Y tiene que ser consciente de eso, y tiene que aceptarlo, y tiene que convivir con su enfermedad de la misma forma que cuando a una persona le diagnostican, yo qué sé, pues un cáncer de colon o de mama o demás, pues probablemente se derrumba en el primer momento y posteriormente resurge y es capaz de convivir con su enfermedad. Y también es importante, hay que implicar al paciente en el tratamiento. Lo primero es cambiar el estilo de vida. Tenemos un estilo de vida en el cual, bueno, hemos cambiado la alimentación, la dieta mediterránea tradicional, muy propia y muy nuestra, y beneficiosa para muchísimas cosas, la hemos sustituido por las hamburguesas, los perritos calientes y 40 cosas más, y hay que volver a la dieta mediterránea. La dieta tiene que ser equilibrada,
tanto en fibra como en líquidos. Y el paciente tiene que hacer un determinado ejercicio físico. Estas tres patas de la banqueta son fundamentales para intentar controlar y tratar adecuadamente el colon irritable. Luego después tendremos que valorar ante qué subtipo estamos. Si estamos ante el subtipo de colon irritable con predominio del estreñimiento, y ya hemos dicho que en todo colon irritable hay dolor más o menos intenso, tendremos que tratar el dolor. Como el dolor se produce por el espasmo, como lo han visto ustedes, hay que dar espasmolíticos, es decir, aquellas medicinas que lo que hacen es reducir el grado de contracción y de espasmo, y las más frecuentes pues son estas que tienen ustedes aquí. Hay que hacer una dieta rica en fibra, con abundantes líquidos, sobre todo si estamos ante un colon con estreñimiento. Y hay que hacer un ejercicio moderado, no hace falta irse a un gimnasio a estar corriendo en la bicicleta o en la cinta sin fin, simplemente salir a pasear media hora, pasear 2-3 kilómetros, tampoco a la carrera, pero tampoco en paseo escaparate. Y luego, si con ello no hemos conseguido mejorar el estreñimiento, tenemos que pasar a los laxantes. Los laxantes que hay que darlos según está explicado aquí, es decir, no podemos empezar a utilizar misiles para derribar palomas, tenemos que ir poco a poco. La primera línea, los formadores de masa, algo que haga que dentro del intestino se absorba, se retenga agua junto con la masa para que las heces sean menos compactas y por lo tanto se deslicen mejor y puedan salir más fácilmente. Y entre ellos pues tenemos el famoso plantaben, el plántago bata, el magnesio, la lactulosa, el dufalac es uno de los laxantes más utilizados, igual que el Emportal, van muy bien, tienen el inconveniente de que ambos producen gases y si estos pacientes ya de por sí los tienen, pues a veces lo producen mal. Si con ello no hemos mejorado, utilizaremos este otro, el Movicol, el polietilenglicol, y en algunos casos, pues el Emuliquen, este es un laxante de toda la vida, pues que se utiliza poco, pero que va muy bien. Si con esto hemos fracasado, pues entonces ya tendremos que pasar a laxantes de segunda línea. El que mejor iba, que era la cisaprida, se retiró de España, de España y de Europa, y prácticamente del mundo, porque en Estados Unidos surgieron una serie de trastornos del ritmo cardíaco, incluso con algunas fibrilaciones, e incluso hasta con alguna muerte. La prucaloprida está comercializado en España solamente para mujeres, no sé por qué, sinceramente, y va bien en el estreñimiento crónico en tanto en cuanto se está tomando, pero en cuanto se suspende y se recomienda no tomarlo más allá de 4 meses, pues aparece nuevamente el estreñimiento. Luego tienen otros laxantes que estimulan el movimiento del intestino, hacen que el intestino vaya más rápido, y entre ellos pues tienen estos que les pongo aquí. Y fíjense, muchas veces nos vemos obligados, cuando hemos fracasado con todo este tratamiento, a utilizar antidepresivos. Antidepresivos como la paroxetina, el citalopram, a dosis bajas. Normalmente cuando los psiquiatras tratan una depresión, las dosis son aproximadamente 3 veces superiores a las que utilizamos cuando utilizamos un antidepresivo para el tratamiento del síndrome del colon irritable o del intestino irritable. Pero se emplean también y hay estudios que dicen que efectivamente mejoran la calidad de vida del paciente. Si estamos entre el otro subgrupo, el subtipo de diarrea, pues bueno, si esa diarrea cursa con dolor, porque si no, no sería una diarrea de colon irritable, tendremos que utilizar, igual que en la situación anterior, los espasmolíticos. Si predomina la diarrea, se utilizará la loperamida, el famoso Fortasec. Si después de haber utilizado la loperamida no tenemos una respuesta, podemos asociar o cambiar a resincolesteramina, que lo que hace es absorber las sales biliares, que muchas veces son la causa de la diarrea. Ya hemos hablado de que si predomina el dolor por los espasmolíticos, y si no hay respuesta, otro tipo de antidepresivos, en este caso sería la amitriptilina
y la desipramidina. Y yo creo que con esto, no, nos quedaba todavía esto. Cuando hemos llegado a una situación en la que no hemos obtenido respuesta con los tratamientos previos, podemos pensar que estamos ante un sobrecrecimiento bacteriano. Y en ese caso, utilizamos un antibiótico no absorbible, es decir, un antibiótico que se queda prácticamente el 99% en la luz intestinal, por lo tanto no pasa nada más que un 1% a la sangre, que se llama rifaximina. Y daríamos 400 miligramos, es decir, son de 200 los comprimidos, 2 comprimidos cada 8 horas durante 14 días. Con esto se ha visto que muchos pacientes, sobre todo de predominio diarreico, en los que refieren también la expulsión de muchísimos gases y gran distensión abdominal, mejoran de forma apreciable. Y luego, bueno, los probióticos, pues ahora están de moda. Dentro de ellos, el probiótico de toda la vida, el famoso yogur blanco, pues ha ido de maravilla, o la ultralevura y demás, pues están considerados como alimentos que contienen microorganismos vivos añadidos al alimento que permanecen activos en el intestino y que ejercen pues, un efecto importante en el mismo. Y yo creo que ya les he aburrido bastante. Muchas gracias por su atención. Si quieren establecer alguna pregunta, pues yo lo que sí les agradecería es preguntas globales que pudieran servir para todos los que estamos aquí, no preguntas puntuales que evidentemente yo reconozco que son las que sirven para cada uno de nosotros, pero a veces, bueno, usted tenía la palabra. Buenas tardes. Quiero preguntarle que todos los escritos del libro, bueno, obviamente soy doctor, lógicamente, lo descrito perfectamente. Mi madre tiene colon irritable, pero además tiene divertículos. Entonces, claro. igual que usted que sería una dieta que le favoreciera, aparte de una dieta muy controlada, obviamente que la tiene, pero el problema es, como usted bien ha descrito, que le das para cortar la diarrea 5 días arroz y luego no hace de vientre. Y si le damos el planti... Pues, bueno, vamos a ver. Ahí hay un mare magnum muy conflictivo. No todas las personas que tienen divertículos tienen que tener un colon irritable y no todos los que tienen un colon irritable tienen divertículos. Sí que es verdad que si el colon irritable es un colon espástico hipertónico, es decir, un colon en el que aumenta mucho la presión dentro de la luz intestinal, hay algunas zonas de la pared intestinal donde la resistencia es menor y ahí se produce una especie como de pequeño globo. Es lo mismo que si usted tuviera un globo en el que parte del globo está pasado, la goma está pasada y cuando usted infla pues le sale una especie de joroba al globo. Bueno, pues eso mismo ocurre en el intestino. Como consecuencia de la presión que se ejerce dentro, a veces excesiva, aquellas zonas de la pared donde tienen menor musculatura y menor resistencia, pues aparece una especie de bolsita que se llama divertículo. La mayoría de los divertículos no producen síntomas, la mayoría. Eso no significa que en algunas ocasiones puedan producir síntomas muy graves. El síntoma fundamental de los divertículos es el dolor. Si ese dolor es excesivo, se localiza sobre todo en el lado izquierdo o encima de la pelvis, de la sínfisis del pubis, y es un dolor con rebote, es decir, que cuando se le aprieta al paciente y se suelta, el paciente le duele mucho más que cuando lo aprieta. Y si esa zona está dura, estaríamos ante una diverticulitis. Y eso es una complicación grave que hay que diagnosticar en urgencias y hay que tratarla de forma inmediata porque el paso siguiente puede ser la perforación del divertículo, bien una perforación libre y dar una peritonitis, bien una perforación cubierta y dar un absceso de la pared del colon. El tratamiento, la dieta es fundamental, tanto para el que tiene diarrea, como para el que tiene estreñimiento, como para el que tiene divertículos. Pero no hay ningún trabajo, por lo menos que yo conozca, puede que a lo mejor lo haya, donde digan específicamente que hay que darle esto, lo otro y lo demás allá. Como usted ha dicho, hay veces que tiene que estar dándole para que haga cuando no hace y cortando el grifo cuando se pasa, pero eso es así. Tengan en cuenta que los divertículos es algo tremendamente frecuente. Personas de más de 70 años, 70 o más años, hasta el 50% tienen divertículos y muy pocos de ellos tienen síntomas, pero es un problema, sí.
¿Usted cree que puede ser importante el tipo de higiene que se tiene por costumbre utilizar? No Me le refiero, entiendo muy bien la pregunta, perdón. se lo aclaro. Si en un problema de colon irritable, por ejemplo, como prevención, el hecho de un tipo de higiene, usar por ejemplo la ducha o usar un bidé, es importante para prevenir o no tiene ninguna importancia. Bueno, vamos a ver, yo creo que se acopla. No creo que tenga una importancia ahora, bueno, especial. ¿Por qué? Porque con la higiene que usted está haciendo se está refiriendo a la higiene externa, tanto del ano como de sus márgenes. Sí que puede tener importancia cuando hay alguna patología, algún trastorno propiamente del ano, ¿eh? En ese caso, pues sí, siempre es preferible utilizar el bidé, utilizar la ducha, utilizar un jabón ácido en vez de los jabones de tocador que suelen tener una mayor proporción de alcalinidad e intentar no restregar, es decir, sino limpiarse por presión. Pero en cuanto al colon irritable propiamente como tal, no, porque el problema está dentro, no está a nivel del esfínter anal. Sí, no he hecho referencia a ello porque, bueno, no viene al cuento, pero ya que hablamos de ello lo voy a decir. Hay una situación que se llama la proctalgia fugat, o fugat, que dicen otros, que se caracteriza por un dolor intenso a nivel del esfínter anal nocturno que despierta al paciente y le obliga a levantarse de la cama y que le obliga pues, a deambular o a estar sentado pues, a veces 30 segundos, a veces 2 minutos y a veces 15 minutos. Ese sí que va asociado muchas veces al colon espástico, sobre todo, porque lo que se produce es un espasmo brusco e intenso de la musculatura del esfínter anal que provoca ese dolor. Pero respecto a lo que usted me ha preguntado, creo que no tiene una relación clara. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar por las charlas divulgativas, porque yo creo que son muy positivas para nosotros. Yo soy una de esas del chiste de que me han hecho muchas pruebas y al final te dicen, no, si no tienes nada. Y la verdad es que te sientes muy incomprendida, ¿no? En general por la gente, porque te amarga bastante la vida. Sobre todo la vida social, porque no puedes ni comer ni cenar fuera, porque a mí me cae todo mal, la verdad. Mi dieta se ha reducido enormemente. Entonces, dos curiosidades. Una es, yo la dieta la he reducido, no tomo apenas ni fibra, ni la mía es de diarrea, vamos. No tomo apenas ni fibra, ni legumbres, ni nada. Y claro, creo que son muy necesarias, pero empeoro muchísimo, me encuentro muy mal. Entonces, eso, mi dieta es, no sé, hidratos de carbono, carne y pescado y poco más, la verdad. Verduras no, legumbres no, y yo creo que eso es negativo al final. Pero no sé cómo forzar a tomar cosas que me caen fatal, por un lado. Y el otro lado es el tema de los medicamentos, que sí que he tomado por esos que venían ahí o tal. Pero claro, al ser una enfermedad crónica, como usted dice, tendríamos que estar toda la vida tomando esos medicamentos. Al final, claro, yo creo que tampoco te apetece tomar toda la vida medicamentos, ¿no? Totalmente de acuerdo y lógica la exposición que usted hace. Está claro que a lo que uno busca cuando va a un médico, sea el que fuere, es que le solucione su problema. La desgracia es que yo creo que todavía a los médicos actuales y futuros nos quedará mucho que aprender para solucionar problemas que hoy no comprendemos. Mire, todos estos mecanismos de factores psicosociales, de que si pasaba esto, pasaba lo otro, bueno, se han aplicado a una enfermedad como es la úlcera gastroduodenal. Hubo un experimento, mejor dicho, una comprobación, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se producían los bombardeos alemanes sobre Londres, se observó que el número de úlceras crecía exponencialmente a la intensidad de los bombardeos y las complicaciones derivadas de las úlceras también. Y se dijo, ya está, esto es el estrés. Claro, como me va a caer un pepino en la cabeza, pues está claro que evidentemente en mi estómago se resiente. Y efectivamente el estrés juega un papel importante. También se pensó luego después, pues cuando se vio que pacientes quemados tenían una mayor incidencia de úlceras. Y se dijo, bueno, pues la destrucción del tejido, de determinados tejidos, puede hacer que aparezcan las úlceras. Un buen día, a alguien que está haciendo un cultivo con una placa, como pasó en su día con Fleming cuando descubrió la penicilina, se le olvida guardar la placa
dentro de la nevera. Y date que a los 3 días se encuentran con que ahí ha aparecido un germen que se llama Helicobacter pylori y que hoy día curamos todas las úlceras. Cuando yo llegué aquí, en el año 77 y después, lo habitual era que los enfermos ulcerosos se les reactivara sus úlceras, como se decían ellos, se reabriera y sangraran pues prácticamente cada vez que había un cambio de estación. Hoy día la úlcera gastroduodenal y la hemorragia ha pasado casi a un segundo término. Yo creo que algún día seremos capaces de entender por qué hay cambios bioquímicos que hoy ignoramos, porque las cosas no se producen porque sí. No viene Harry Potter con la varita a decir esto es así. Pero entre tanto tenemos lo que tenemos. Yo creo que en algún momento seremos capaces, o serán otros capaces, de entender y comprender por qué estas enfermedades a las que hoy no le podemos dar respuesta, porque entre otras cosas no sabemos por qué se produce todo esto, a lo mejor dentro de unos años no vale para nada. Y todo lo que yo les he contado hoy es mentira. Pero hoy es lo que hay. Y yo entiendo lo que usted me pregunta. Respecto a la segunda parte de la pregunta, no tiene por qué estar usted tomando medicación de forma continuada. Hombre, algunos pacientes sí, si tienen la desgracia de que prácticamente no ya esas 12 semanas que se hablaban, sino las 52 semanas del año está usted con síntomas, pues evidentemente tendrá que tratarse. La respuesta es tremendamente diferente. O sea, el mismo tipo o subtipo de colon irritable, el mismo tratamiento, aplicado a las mismas dosis, a dos personas diferentes, a una le puede ir de maravilla y a otra rematadamente mal. Siempre se ha dicho que no hay enfermedades sino enfermos. Bueno, esa es la situación. La verdad es que, y desde luego, niéguese a aceptar cuando le digan que usted no tiene nada. Usted tiene una enfermedad y iba a decir su desgracia, perdóneme, pues le condiciona su vida, la calidad de vida, usted lo ha dicho. Hay veces que no sale, se queda en casa, se recluye, come de menos de lo que le gustaría. Eso no es no tener nada, eso es tener una enfermedad. Lo que pasa es que hoy día las llamamos funcionales y nos quedamos tan tranquilos. Pero es lo que hay. ¿Es cierto que con los enemas o lavativas se pierde flora intestinal? Es una cosa que he oído, no sé si será. Bueno, vamos a ver. En medicina hay de todo. Y en medicina a veces le pueden vender a usted un burro volando. Entonces hay que ser, yo creo que lo suficientemente serios y éticos para decirle al paciente qué cosas pueden funcionar y qué cosas no pueden funcionar. La flora intestinal, normalmente la flora intestinal, la que utilizamos sobre todo para los procesos digestivos y los procesos absortivos, está fundamentalmente en el intestino delgado. Fundamentalmente en el intestino delgado. Evidentemente que hay bacterias en el colon, por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero no son las que intervienen en los procesos digestivos. Por lo tanto, en ese sentido, las lavativas, como usted las ha llamado, o los enemas, pues no sirven para mucho. Sí que hoy día se vende los enemas estos sobre todo para pacientes estreñidos, que van a determinadas clínicas, le ponen 1 litro de agua, el paciente hace deposición, pero para eso no hace falta ir a una clínica. Eso se lo puede poner usted mismo en su casa. O sea, que en ese sentido no interfieren con ello. ¿Nada más? ¿Qué diferencia hay entre inflamación intestinal o colitis ulcerosa? Porque a mí me han pronunciado Bueno, vamos a ver. Toda colitis ulcerosa es una inflamación intestinal, pero no toda inflamación intestinal es una colitis ulcerosa. Muchas veces el término colitis no se utiliza adecuadamente. Muchas veces la gente habla de colitis como sinónimo de diarrea, y no es así. Se puede tener una diarrea y no tener una colitis. La colitis es un proceso inflamatorio agudo o crónico del intestino. Pero luego hay determinado tipo de colitis. La colitis ulcerosa, como usted ha nombrado, no es lo mismo que la enfermedad de Crohn, aunque tienen muchas similitudes entre ellas. Pero un proceso inflamatorio, una colitis, es decir, una inflamación del colon, se la puede provocar a usted, no obligatoriamente una ulcerosa o un Crohn, se le puede provocar un alimento, se lo puede provocar una bacteria, se lo puede provocar un virus. O sea, toda colitis es inflamación, pero no toda la inflamación propiamente como tal es colitis. Y
Y hay temporadas enteras que me tiro un año perfectamente, sin ningún problema. Estamos hablando de... colitis ulcerosa. Bueno, vamos a ver, la colitis ulcerosa, por definición, es una enfermedad crónica y es una enfermedad que se tiene durante toda la vida. Lo que pasa es que es una enfermedad que puede permanecer silente durante largos periodos de tiempo. No es infrecuente que a un paciente se le diagnostique una colitis ulcerosa y a lo mejor el siguiente brote pueden haber pasado 10 o 15 años. Pero también hay otros pacientes que pueden tener 2 y 3 brotes al año. Por lo tanto, la gravedad de la enfermedad depende de la extensión de la misma. No es lo mismo tener una afectación de 8 o 10 centímetros que tener afectado todo el colon. De la intensidad, o sea, de la extensión, de la intensidad de la misma, no es lo mismo una colitis ulcerosa leve que una colitis ulcerosa grave y severa que a veces obliga a quitar el colon, y sobre todo del número de episodios que el paciente tiene a lo largo de la vida. De todas formas, aunque sea una enfermedad crónica en la que durante largos periodos de tiempo puede estar totalmente dormida, se aconseja mantener mínimas cantidades de tratamiento para reducir el riesgo de reactivación. ¿Nada más? Ah, sí, perdón. ¿Qué efecto tienen las alergias en el tema del colon irritable? Más bien poca. El problema está en relación, si se refiere a alergias alimenticias. Sí. Ahí el problema está en identificar el alimento que lo produce y, lógicamente, eliminarlo. Pero, en principio, no es la alergia uno de los factores etiológicos a aquel alimento. Es decir, pongamos por caso, vamos a suponer que usted, en un momento determinado, observa que la leche que contiene lactosa le provoca flatulencia, diarrea y dolor de vientre. Y en ese caso llega usted y dice, dejo de tomar la leche sin lactosa. Y ve usted que a raíz de dejar tomar la leche sin lactosa, usted mejora. Bueno, pues puede ser una alergia o puede ser una intolerancia, que no es lo mismo, aunque ambas cosas puedan ir a veces asociadas. Otro ejemplo, todo el mundo sabe que los pacientes que tienen una enfermedad celíaca deben de suprimir el gluten de los alimentos, pero para ser diagnosticado de celíaco tienes que tener positividad de los anticuerpos específicos y una biopsia intestinal que te demuestre que tienes una hipotrofia o una atrofia de las vellosidades, es decir, las vellosidades intestinales se han hecho más chiquititas, se han acortado. Pero como en medicina todo es posible, y 2 y 2 pueden ser 5, pues resulta que hay pacientes que no tienen anticuerpos, que no tienen marcadores genéticos, que no tienen atrofia o hipotrofia de las vellosidades y en cambio se les cura los síntomas cuando dejan de tomar gluten. Y entonces resulta que a unos se les llama celíacos y a otros se dice que es una enteropatía sensible al gluten no celíaca. Es decir, tenemos palabras para todo.